Bueno, muy bien. Iniciamos nuestro tercer punto del taller, que dice lo siguiente. Un empresario tiene las siguientes obligaciones financieras por pagar: 10 millones de pesos para dentro de 2 meses, 12 millones de pesos para dentro de 4 meses, 14 millones de pesos para dentro de 6 meses. Él le propone al proveedor pagar la deuda así: abonar hoy la suma de 5 millones de pesos y el saldo pagarlo mediante dos pagos iguales en los meses 3 y 5. Hallar el valor de los pagos teniendo en cuenta que el costo de la deuda es 2.5% mensual vencido. Comprobar los resultados. Bueno, muchachos, muy bien. En esta operación financiera del ejercicio número 3 del taller, que también está publicado en su aula virtual y está publicado en este medio de transmisión por Facebook, mi página de Profe Augusto Ramírez, si leemos todo el enunciado, identificamos primero cuánto tiempo dura en total la operación financiera. Entonces vamos a volver a leer. Dice: un empresario tiene las siguientes obligaciones financieras por pagar: 10 millones de pesos para dentro de 2 meses, 12 millones para dentro de 4 meses, 14 millones para dentro de 6 meses. Él le propone al proveedor pagar la deuda así: abonar hoy la suma de 5 millones y el saldo pagarlo mediante dos pagos iguales en los meses 3 y 5. Hallar el valor de los pagos teniendo en cuenta que el costo de la deuda es 2.5% mensual. Bueno, muy bien. Entonces, al leer la operación financiera identificamos que el tiempo total de esta operación son 6 meses. Entonces vamos a hacer la línea de tiempo a 6 meses. Entonces miremos, empieza en el momento 0 y vamos por 6 meses. Hacemos la línea de tiempo en meses, 6 meses. Dice: el empresario tiene las siguientes obligaciones financieras por pagar: 10 millones para dentro de 2 meses. Entonces aquí tenemos hacia arriba la flechita de 10 millones de pesos. Recuerden que si es una obligación financiera por pagar, es un ingreso en el momento en que se recibe ese dinero. 12 millones para dentro de 4 meses. Entonces nos ubicamos en el mes 4 y ponemos aquí los 12 millones de pesos. 14 millones de pesos para dentro de 6 meses. Y aquí tenemos entonces los 14 millones de pesos. ¿Listo? Esas serían las obligaciones financieras por pagar. Luego nos dice que cambian las condiciones de pago para esa deuda. Dice: él le propone al proveedor pagar la deuda así: abonar hoy la suma de 5 millones de pesos. Entonces abona hoy 5 millones. Va en el momento 0, un egreso por 5 millones de pesos. Abona 5 millones de pesos hoy y el saldo lo va a pagar mediante dos pagos iguales en los meses 3 y 5. En el mes 3 hace un pago que no sabemos y en el mes 5 hace otro pago que no sabemos. ¿Listo? Entonces, no debemos sumar literalmente 10 millones más 12 millones más 14 millones y decir: es que el empresario debe 36 millones de pesos. No debemos sumar literalmente estos 10 más estos 12 más estos 14 porque están en periodos de tiempo diferentes. Y recuerden que la variable que contribuye a que el dinero gane valor a través del tiempo o que pierda valor a través del tiempo es la tasa de interés, y en este caso la tasa es del 2.5% mensual vencida. No hay que hacer ninguna conversión porque la periodicidad de la operación está en meses y la tasa está también en meses. ¿Listo? ¿Queda claro hasta el momento el diagrama de flujo de caja o diagrama de tiempo-valor? Entonces quiero que por favor me respondan por escrito ahí en el chat si les queda clara el planteamiento de la ecuación.
Bueno, entonces recordemos lo siguiente, las propiedades de lo que nos habla la matemática financiera o la ingeniería económica. Cuando tenemos una ecuación de valor como esta, que tenemos ingresos y tenemos egresos en la misma operación, seleccionamos una fecha focal o punto focal para hacer la valoración del ejercicio. Cuando se habla de obligaciones financieras por pagar, es importante plantear fecha focal en el periodo cero, es decir, aquí, ¿listo? Voy a tomar fecha focal aquí en el periodo cero, para identificar el valor de la deuda hoy. ¿Cuál es el valor de la obligación financiera hoy? ¿Listo? Entonces recordemos que lo que está en la parte superior del diagrama son ingresos, lo que está en la parte inferior del diagrama son egresos. Entonces vamos a igualar, el total de ingresos debe ser igual al total de egresos en la misma fecha focal de cero. Entonces voy con mi primer ingreso. Si nosotros miramos, el punto de encuentro va a ser 0. Los 10 millones de pesos están en el mes 2. Estos 10 millones de pesos deben ir a la fecha focal. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando nuestra variable va hacia adelante buscando la fecha focal, aplicamos la ecuación del valor futuro cuando va hacia adelante. Cuando nuestra variable se devuelve en el tiempo buscando la fecha focal, aplicamos la ecuación del valor presente o del valor actual. En este caso, si miramos los 10 millones de pesos, el comportamiento de la flechita a través del tiempo es que estos 10 millones se devuelven al periodo cero. Entonces decimos que estos 10 millones de pesos representarían un valor futuro con respecto a nuestra fecha focal. Entonces 10 millones sobre 1 más la tasa de interés, que sería 0.025 elevado a la 2, se devuelve 2 periodos, más, ahora miremos dónde están los 12 millones de pesos. Los 12 millones de pesos están en el mes 4. Entonces se devuelven en el tiempo buscando la fecha focal. Entonces decimos más 12 millones sobre 1 más 0.025 elevado a la 4. Más, voy con mi último ingreso, que son los 14 millones de pesos. Los 14 millones de pesos están en el mes 6, entonces los devuelvo a la fecha focal de 0. Más 14 millones de pesos. Sobre 1 más la tasa de interés, 0.025 elevado a la 6. Ahí tengo mis ingresos igualados a la fecha focal. Ahora digo igual, voy con otro componente de la ecuación y tomo mis egresos. Mis egresos serían 5 millones. Los 5 millones los dejo quieticos. ¿Por qué los dejo quieticos? Porque recuerden que cuando la variable se encuentra en la fecha focal, tiene una n igual a 0 y todo número elevado a la 0 pues daría 1. Entonces, si multiplico por 1 me dan los mismos 5 millones y si calculo un valor actual mi n sería 0, entonces divido sobre 1 y me darían los mismos 5 millones. Entonces dejo los 5 millones quieticos. Más, Aaron me pregunta aquí, profe, ¿y dónde quedan los 5 millones como fecha focal? Claro, los 5 millones están en 0. Entonces, esta parte, Aaron, esta parte son los ingresos igualados a la fecha focal. Por eso cada ingreso lo hice con flechitas, ¿vale? Ahora los egresos, por eso pongo aquí el igual. Digamos que en clase en el tablero lo colocaría acá, ¿recuerdan? Y hacemos una ecuación bastante larga. Pero por temas obviamente de espacio aquí con respecto a la cámara y pues al recurso que tengo, que sería la hoja, lo hago aquí igual. Ahora los 5 millones más la primera X está en el mes 3. Esta primera X la llevo a mi fecha focal, más X sobre 1 más 0.025 elevado a la 3. Más va mi última X
Miremos que esta X está en el mes 5. Miremos el comportamiento de la flechita buscando la fecha focal. Más X sobre 1 más 0.025 elevado a la 5. ¿Listo? Entonces vamos a resolver por partes. Vamos primero a resolver los ingresos. Estos 10 millones a valor actual, ¿cuánto nos da? Estos 12 millones a valor actual, ¿cuánto nos da? Estos 14 millones de pesos a valor actual, ¿cuánto nos da? Entonces vamos a hacerlo por partes. Entonces muy bien, vamos a proceder a hacer esos cálculos. Me dice que la N es de 2, la tasa del 2.5 y el valor futuro 10 millones de pesos. Entonces, el primer valor actual me da 9.518.143,96. Más, estos 10 millones me dio a valor presente 9.518.000. Ahora voy a calcular este factor, esta fracción de los 12 millones a valor actual, a ver cuánto me da. Entonces, N4, tasa del 2.5, 12 millones de valor futuro. El valor actual me da 10 millones 871.407 con 73. Más, ahora voy a resolver esta parte de los 14 millones de pesos. Entonces la N es 6, tasa del 2.5, 14 millones, mi valor futuro me da un valor actual de 12 millones 72.156 con 12. ¿Listo? Ahí tendría entonces el total de mis ingresos. Por términos de espacio voy a sumar todos los ingresos y dejo quieto por ahora lo que está al otro lado del igual, que serían los egresos, ¿vale? Entonces procedo a sumar 9.518.143,96, le sumo los 10.871.407 más los 12.072.000 y esto me daría un resultado de 32.461.707,82. Voy a validar esta sumatoria. 9.518.143 más 10.871.407 más 12.072.156. Me haría 32.461.707. Muy bien. Esto sería igual a los egresos. Recuerden que esto me da en pesos 32 millones. Mis egresos son 5 millones más X sobre 1 más 0.025 elevado a la 3 más X sobre 1 más 0.025 elevado a la 5. ¿Listo? Ahí ya voy simplificando mi ecuación, ya me queda una ecuación más corta. Tengo entonces aquí los 32 millones de pesos, 32.461.707,82. ¿Qué pasa al otro lado del igual? Al otro lado del igual, estos 5 millones de pesos suman a estas X, pero no es compatible esta cifra monetaria con estas variables. Entonces, como estos 5 millones de pesos no pueden sumar, pasarían a restar. Menos 5 millones. Es igual. Y aquí entonces desarrollo la primera parte de las X. Recuerden por favor cómo resolvemos 1, que representaría la X en su calculadora o en el Excel, 1 sobre todo el denominador. Entonces voy a hacerlo acá. Me dice que la N
es de 3, la tasa es del 2.5, mi valor futuro es de 1, tengo un valor actual de 0.92, 85, 99, 41, 0.92 y bajo la X. Más, ahora hago este factor. Entonces digo que mi N es de 5, N5, tasa del 2.5, 1 de valor futuro, mi valor actual, me daría 0.88, 38, 54, 28, X. ¿Listo? Y ahora entonces procedo a hacer los términos semejantes. 32 millones menos 5 millones. Entonces tenemos 32 millones menos 5 millones. Me daría 27 millones 461.707 con 82. Igual, y aquí puedo sumar las X. Aquí puedo sumar las X. 0.9285 con todos sus decimales más 0.8838 con todos sus decimales. Entonces sumo 0.9285 con todos sus decimales más 0.8838 con todos sus decimales. Esto me va a dar 1.81 24 53 69 853. Bien. Ahora entonces, para poder llegar al valor de X, lo que hago es dividir. Tomo los 27 millones de pesos, 27.461.707,82 sobre 1.81, 24, 53, 69, 853, lo igualo a X. Y al hacer la división digo que X es igual a, entonces vamos a hacer esa división. Me quedaría 15.151.674,13. ¿Listo? Quiere decir entonces que los dos pagos iguales que esta persona debe hacer para pagar la deuda corresponden a 15.151.674 pesos. Vamos a recapitular algunas cosas. Miremos, las obligaciones financieras que este empresario tiene son 10 millones de pesos para pagar en el mes 2, 12 millones de pesos para pagar en el mes 4 y 14 millones de pesos para pagar en el mes 6. Si queremos saber el valor de la deuda hoy, cuánto está debiendo hoy este personaje, traemos a valor actual las tres obligaciones, que fue lo que hicimos aquí. Plantear los 10 millones de pesos a valor actual, los 12 millones a valor actual y los 14 millones a valor actual. Quiere decir que a pesos de hoy, el valor de la deuda son 32.461.000 pesos. No es sumar literalmente, como lo decía al principio, 10 más 12 más 14, sino que se le aplica el factor de descuento porque estamos trayendo a valor presente esos valores y nos daría 32.461.000. Estos 32.461.707 es el valor de la deuda hoy y aquí es donde aplican entonces las condiciones de pago de la deuda, que nos dice que esos 32 millones los vamos a pagar con un abono de 5 millones de pesos hoy, por eso aparece en el diagrama en el periodo 0 los 5 millones de pesos, y el saldo mediante dos pagos iguales, el primer pago dado en el mes 3 y el segundo pago dado en el mes 5. ¿Listo?
procedemos a restar a los 32 millones los 5 millones que se dan en el periodo 0 y quedaría un nuevo saldo de la deuda por 27 millones de pesos. Esos 27 millones de pesos ahora los va a pagar mediante dos pagos iguales, en el mes 3 y en el 5. Cuando hallamos el valor de X, nos da un valor de 15.151.674. Quiere decir que lo que el empresario debe pagar en el mes 3, que es donde está la X, debe pagar 15.151.674 pesos. Y en el mes 5 está otra X, quiere decir que debe hacer otro pago de 15.151.674 pesos. ¿Listos? Ahora, dice el ejercicio, compruebe los resultados. Entonces vamos a hacer la comprobación del ejercicio tomando como fecha focal el periodo 6. Vamos a hacer caso a lo que nos dice la matemática financiera o la ingeniería económica, que cuando tenemos ecuaciones de valor se recomienda tomar fecha focal en los extremos. Entonces en los extremos tenemos o hacerlo al inicio, que todo se formula con valor presente o con valor actual, o hacerlo al final, que todo se representaría con la ecuación del valor futuro. Entonces las variables representarían valores actuales a los cuales calculamos valores futuros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio con fecha focal en el periodo 6. Vamos a tomar fecha focal en el periodo 6 y debemos llegar al mismo resultado de 15.151.674 pesos. Entonces vamos a hacerlo ese ejercicio para comprobar. ¿Listo? Entonces partimos igual. Ahora nuestra fecha focal va a ser el periodo 6, donde vamos a igualar el total de ingresos con el total de egresos. Entonces la forma de interpretarlo sería la siguiente. Vamos a estimar el valor de la deuda en el mes 6. ¿Listo? Entonces, nuestro primer ingreso. Entonces voy a poner nuevamente aquí el diagrama. Pongo el diagrama. Ahora los 10 millones de pesos los vamos a llevar hasta el mes 6. Los 12 millones de pesos los llevamos hasta el mes 6 y le sumamos los 14 millones de pesos. ¿Listo? Ahora nuestras flechitas van hacia adelante buscando la fecha focal, por eso vamos a estimar valores futuros. Entonces decimos aquí, nuestro primer ingreso son los 10 millones. Entonces tengo los 10 millones de pesos le aplico un factor de capitalización por 1 más 0.025. Los 10 millones de pesos están en el mes 2. ¿Cuánto le hace falta para llegar al mes 6? Faltarían 4 periodos. Entonces elevado a la 4. Más 12 millones de pesos por 1 más 0.025. Los 12 millones de pesos están ubicados en el mes 4 del diagrama. Quiere decir que para llegar a la fecha focal del periodo 6, debo elevarlo 2 periodos. Más los 14 millones de pesos que están en la fecha focal. ¿Listo? Ahí tengo los 14 millones de pesos. Los 14 millones de pesos quedan quieticos. ¿Por qué quedan quieticos? Porque ese es el periodo donde está la fecha focal. Por eso queda quieto los 14 millones. Estos serían mis ingresos. Estos ingresos ahora los igualo a mis egresos. Nuestro primer egreso es de 5 millones de pesos que está en el mes 0. Por 1 más 0.025 elevado a la 6. Necesito poner el valor de esa deuda a pesos del mes 6. Y sumo las X. Después del igual, más X por 1 más 0.025. Nuestra primera X está en el periodo 3. Entonces lo elevo a la 3. Porque está en el periodo 3, pero me faltan 3 para llegar al 6. Más la X que está en el mes 5 por 1 más 0.025 elevado a la 1.
¿Por qué elevado a la 1? Porque esta X está en el mes 5, tal como lo podemos observar nuevamente aquí en el diagrama. Pongo el diagrama acá abajito para poderlo visualizar. Entonces, miren ustedes, los 10 millones de pesos están en el mes 2. Le faltarían 4 periodos para llegar al mes 6. Los 12 millones de pesos están en el mes 4. Por 1 más la tasa elevado a la 2, como lo planteamos aquí. Los 14 millones que están en el mes 6, que en este caso sería nuestra nueva fecha focal, quedan quieticos, no le hacemos absolutamente nada. Esto sería igual. Los 5 millones que están en el mes 0 de acuerdo al diagrama, necesitamos llevar estos 5 millones de pesos hasta el mes 6. Por eso decimos aquí que 5 millones de pesos por 1 más la tasa elevado a 6. La X que está en el mes 3, esta X que está en el periodo 3, necesitamos llevarla a pesos del mes 6. Quiere decir que avanzaría 3 periodos. Por eso decimos que X por 1 más la tasa elevado a la 3. La última X que está en el mes 5, necesitamos llevarla hasta el mes 6. Por eso aquí decimos que X por 1 más la tasa elevado a 1. ¿Listo? Ahora vamos a despejar paso por paso. Vamos a despejar paso por paso. Vamos a hacer los 10 millones de pesos a valor futuro. Entonces decimos lo siguiente. La N4, tasa 2.5, los 10 millones de pesos de valor actual, el valor futuro me daría 11 millones 38.128,90. ¿Listo? Más, ahora vamos a hacer el valor futuro de los 12 millones de pesos. Entonces me dice que la N vale 2, tengo 2.5 la tasa de interés, 12 millones mi valor actual. El valor futuro me daría 12 millones 607.500. Más los 14 millones quedan quieticos. Más 14 millones. ¿Listo? Voy a totalizar por términos de espacio el total de los ingresos. Entonces voy a sumar estos 11 millones 38.000, estos 12 millones 607 y estos 14 millones. Entonces tendría 11 millones 38.128 más 12 millones 607.000 más 14 millones. Me daría un total de 37 millones 645.628,90. Es igual a 5 millones, 5 milloncitos de pesos, por 1 más 0.025 elevado a la 6, más esta X la dejo quietica, 1 más 0.025 elevado a la 3, más esta X por 1 más 0.025 elevado a la 1. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte de la ecuación? Dejé los egresos igualitos para representarles a ustedes que estos 37.645.628 pesos corresponde al valor de la deuda a los 6 meses. Valor de la deuda a los 6 meses. ¿Listo? Ahora entonces, digo lo siguiente. 37.645.628.90. Igual. Entonces voy a resolver esta parte de los 5 millones de pesos. Entonces digo que la N son 6
tasa del 2.5, 5 millones. Esto me daría en pesos 5.798.467,09. ¿Listo? Más X factor D. Entonces voy a resolver esta parte de la X. Esta parte de la X. Entonces me dice que la N es igual a 3, la tasa del 2.5. Y esto me daría 1.0768,9625. ¿Listos? Más X factor D. Y ahora resuelvo esta partecita. Entonces me dice que N vale 1, 2.5 la tasa, 1 es mi valor actual. Y esto me daría 1.025. Muy bien. Ahora, para seguir despejando entonces las X. Los 37 millones aquí están quieticos. Tengo 37.645.628,90. ¿Qué pasa al otro lado del igual? Al otro lado del igual está esta cifra monetaria que suma con estas variables. Como no son compatibles, como no puede sumar, pasa a restar menos 5.798.467,09. ¿Listo? Esto sería igual a la sumatoria de las X. Entonces puedo sumar 1.076 con todos sus decimales más 1.025. Y esto me daría 2.1018 90 625. ¿Listo? ¿Qué me dice la ecuación que debo hacer? Pues hago la resta. Entonces voy a restar a los 37.645.628, le resto los 5.798.467. Y esto me daría un total de 31.847.161,81 igual a X factor de 2.10 18 90 625. Para despejar la X, ¿qué hago? Entonces decimos que X es igual a los 31.847.161,81. Paso a dividir a 2.10 18 90 625. Entonces me dice que X es igual y hago entonces esa división. Los 31.847.161 dividido sobre ese 2.10. Y al hacer la división me da 15.151.674,13 pesitos. Miren ustedes que me dio exactamente el mismo resultado cuando planteamos la ecuación con fecha focal 0. Voy a permitir poner entonces la ecuación con fecha focal 0. Y aquí podemos darnos cuenta que llegamos a 15.151.674 planteando a fecha focal 0. Y al hacerlo con fecha focal al final, fecha focal en el periodo 6, llegamos al mismo resultado de los 15.151.674 pesos. Entonces esa es una forma de comprobar los ejercicios. ¿Listo? Una forma de comprobar esos resultados
haciéndolo con fecha focal en diferentes periodos de tiempo. Ustedes, apreciados estudiantes, como tarea, van a hacer lo siguiente. Van a hacer este mismo ejercicio, y lo vamos a comprobar tomando fecha focal en el periodo 3, ahí sale un ejercicio, y fecha focal en el periodo 5, y debemos llegar a la misma respuesta de los 15.151.674. Repito entonces la tarea que por favor van a desarrollar. Van a hacer dos ejercicios, uno con fecha focal en el periodo 3 y el otro con fecha focal en el periodo 5, donde vamos a llegar al mismo resultado de 15.151.674 pesos. Por el correo electrónico institucional les daré las instrucciones de cómo presentar esta tarea. ¿Estamos? Bueno, muy bien. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, por favor, con respecto al punto número 3 del taller. Recibo, por favor, comentarios. Quiero escuchar los comentarios, por favor. También lo hacemos como medida para llamar la asistencia, a pesar de que veo aquí la gran mayoría conectados, pero sí quisiera que por favor me manifestaran si la explicación está quedando bien, si les ha gustado la clase hasta el momento. Entonces, por favor, leo los comentarios si son tan amables. Gracias, Lourdes Ceballos nos dice sí, profe, súper claro, muy bien, muchas gracias. El amigo Carlos Arturo nos dice listo, profe, todo claro, muy bien. Las demás niñas del salón, los demás caballeros del salón. Alejandra, todo súper, profe. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Karen Mantilla, todo muy bien claro, profe, muchísimas gracias. Los demás, por favor, quienes están pendientes y son tan amables. María Valentina, profe, todo súper bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mis amigos, terminamos el punto número 3 del taller. Voy aquí a parar un poco la transmisión. Dice Lourdes Ceballos, disculpe, profe, la tarea serían los ejercicios que restan. No, todavía no, Lourdes, todavía tenemos 45 minutos de clase. Entonces, vamos a desarrollar punto 4 y 5 en este tiempo que nos queda, ¿vale? Muchachos, me conecto nuevamente en 5 minuticos para parar la transmisión de este punto número 3 y continuar entonces con el punto número 4. 5 minuticos, nos volvemos a conectar. Muchas gracias.